Bienvenidos todos los que están presentes ahora en la cuarta sesión guía de inicio de la semana del módulo 5 y también quienes estarán viendo la grabación. Eh, en esta semana nos toca integrar los conocimientos y propongo que durante esta semana tengamos en mente la imagen que están ustedes viendo en la pantalla. Ustedes ven que está tomada de un códice prehispánico y habla precisamente de la unidad que se logra a través de la argumentación, a través del uso de la palabra. Ciertamente, este es un dibujo acerca del matrimonio, pero cuando uno dialoga con las otras personas con la intención de encontrar un punto de verdad, entonces se provoca algo muy bonito, que es la unidad. Esto sucede en la familia. Esto puede suceder también entre vecinos o entre amigos. Y algo que le hace mucha falta a nuestra cultura contemporánea es buscar la verdad junto con otra persona para encontrarnos en ese punto de los hechos, mirar las cosas como son, ayudarnos a ver el valor de verdad. Y entonces por eso es que les propongo que mantengamos esta imagen en mente. El módulo 5 de argumentación pretendía que obtuvieran una habilidad, la habilidad del manejo del lenguaje, pero sobre todo del orden del pensamiento. Y eso lo vamos a estar viendo ahorita. Y para poder iniciar, igual que en las otras sesiones de guía de inicio de la semana, les propongo que tengan en mente cuál es la finalidad de estar en prepa en línea. Me callo un momento para que lo tengan ustedes en la mente. La razón de pedirles que lo tengan en mente es que vean qué tanto se han acercado a esta finalidad. Es decir, ya es la cuarta semana, ya es la última de este módulo y ya podrán ustedes evaluar su propio desempeño para si se están acercando a la finalidad que se propusieron en la prepa en línea o si todavía no se han acercado lo suficiente o si ya vieron, que esto sería lo mejor, si ya vieron qué es lo que hay que ajustar para acercarse todavía más a la finalidad que seguramente es buena, va a beneficiarles a ustedes y a su familia. Entonces, por eso les propongo que tengan muy en mente esto de la finalidad. Además, porque es probable que vengan las tentaciones, el cansancio, las ganas de hacer trampa o vean ustedes cómo muchos adultos, políticos, gente con poder, youtubers, hacen trampas, mienten, engañan, y uno pensaría, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Pero eso realmente aleja radicalmente de la finalidad buena que ustedes se propusieron. Entonces, tener en mente la finalidad buena es querer ser honestos y afrontar el trabajo con toda decisión y valentía. ¿O no, Carlos Daniel? ¿A poco no lo vamos a hacer así? Sí, claro, sí, Perfecto, muy bien. es verdad. Pues ahora mira, en la sesión anterior hablábamos de la diferencia entre consultar e investigar. Y decíamos que consultar es como quedarse en la superficie e investigar es ir a lo profundo, a las causas de los hechos. También mencionábamos que el problema de investigación es el objeto de investigación, es decir, la parte de la realidad en la que se enfoca el conocimiento. Uno descubre una parte de la realidad y quiere conocerla mejor. Bueno, ese es el problema de investigación. De manera que problema no es lo mismo que dificultad, no es lo mismo que adversidad y tampoco es lo mismo que complicación. Esto va a ser bien importante porque en el proyecto integrador se les va a pedir que identifiquen el problema de investigación, lo que a ustedes les gustaría conocer más. Bueno, otro asunto que veíamos en la sesión pasada era la pertinencia, es decir, el valor, la importancia de hacer preguntas, porque nos ayudan a enfocarnos en el problema. Y así somos como niños que descubren cada vez más y con mayor profundidad y claridad las cosas. Hacer preguntas es de lo mejor que pueden hacer en toda la vida. Y no es exageración, ¿eh? De verdad, hacer preguntas te permite apropiarte intelectualmente de toda la realidad. Y también mencionábamos en la sesión pasada
eh, qué es una hipótesis, cómo se hace y cómo la hipótesis, que es una posible respuesta, se va verificando con la investigación para llegar al punto culminante que es la tesis, es decir, la comprobación de la hipótesis. La comprobación de si la hipótesis es verdadera o si es falsa. La comprobación es la tesis. Y esto quiero dejarlo muy claro, pensando en que les sirva sobre todo cuando estén ustedes estudiando la licenciatura o la maestría o el doctorado, porque tener claro qué es la tesis y cómo llegamos por medio de investigación a partir de una hipótesis muy bien hecha, esto les va a facilitar la vida. Bueno, ahora, para la sesión de hoy, quisiera que recapituláramos muy brevemente cuál es el método de trabajo que les he propuesto y que me parece que les va a servir durante toda la prepa en línea. Es decir, los 19 módulos que les faltan, les va a servir este método. También quisiera que revisáramos qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo, en el foro Integrador y también en el proyecto Integrador. Para poderlo hacer, hace falta que mencionemos de nuevo las características del ensayo argumentativo y por lo mismo que indiquemos cuál es la finalidad de argumentar. Y ya hacia el final de esta sesión voy a mencionar y a dejar todavía más claro o a enfatizar que la argumentación tiene dos finalidades. La primera es la estructura, el orden del pensamiento que ustedes ya estuvieron viendo que se maneja con premisas y conclusión. Esa es la primera finalidad, ordenar el pensamiento, para que no uno ande diciendo cualquier barbaridad, opiniones sin sentido y sin fundamento. Y la segunda finalidad es construir lo valioso, lo digno. Esto dicho al revés es así. De nada sirve argumentar si no es para construir algo valioso o algo digno para los demás. O sea, argumentar para ganar no sirve. Argumentar para tener el poder no sirve. Echa a perder la sociedad. Bueno, de esto vamos a hablar hoy. En relación con el método, yo les decía que vale la pena esforzarse hasta en escribir bien, evitando el uso, por ejemplo, de los signos como la arroba. Pero ¿por qué se esmera uno en escribir bien? Pues porque la otra persona, la que está leyendo, es digna. Es decir, vale el esfuerzo que uno hace. Si yo tengo en perspectiva que otro me va a leer, que otro me va a hacer caso, yo me esfuerzo por hacerlo lo mejor posible. No me, con, no me consiento, no busco mi comodidad y menos busco llamar yo la atención, como si fuera muy extravagante o muy internacional, ¿no? Usar los signos dentro de las palabras es un signo, es una señal de desatención. Salud. Este, y entonces uno se esmera porque la otra persona es digna y vale el esfuerzo que uno hace. También les decía que uno reconoce las tres raíces culturales de las que uno viene como mexicano, es decir, la raíz prehispánica, la raíz hispánica y la raíz africana, porque siendo las tres fuentes de nuestra cultura, son nuestras raíces. Y si queremos crecer, y es de veras, si queremos crecer, tenemos que valorar a las tres. Si despreciamos alguna de estas tres, entonces echamos a perder la cultura, fácilmente somos presa de las modas, como los extranjerismos o las maneras de pensar que nos dividen, etcétera, ¿no? De manera que resulta muy curioso que haya personas con mucho poder actualmente que desprecien, por ejemplo, que desprecien lo español. Claro, lo desprecian hablando español.
Es una incongruencia. O que desprecien lo prehispánico, o que desprecien lo africano. Nosotros no vamos a ser así. La intención de valorar nuestras raíces culturales es porque así reconocemos el valor de las personas que nos dieron herencia. Reconocemos el valor que nos heredaron y lo tomamos agradecidos y nos lo apropiamos. Por eso valoramos las tres culturas que nos dieron origen. Esto es parte del método. Es decir, en los siguientes módulos, ustedes identifiquen qué es lo que nos viene de cada una de estas tres culturas y apropiense de ello. Luego les decía que vale la pena hacer una portada o hacer que todos los espacios donde uno trabaje terminen siendo mejores, más bonitos, porque así nos habituamos a aumentar el valor de verdad. Esta es la intención, es decir, fomentar lo bueno, lo bello, lo noble, para esforzarnos nosotros a dejar de ser mediocres. O a ver, ¿a alguien le gustaría seguir siendo como es? A ti, Carlos Daniel, ¿te gustaría así como que seguir así, hay más o menos de muertito? No, ¿verdad? Exacto. ¿No? Y qué bueno que tú no, porque sí me he encontrado adultos, Carlos Daniel, que dicen, bueno, así soy. Usted me dijo recientemente una persona adulta que se dedica a la educación, me dijo, bueno, usted téngame paciencia. Yo, no, ¿por qué? No, no es de paciencia, es de que haga bien las cosas. O sea, mi paciencia no importa. Haga usted bien las cosas, haga usted bien lo que le toca, porque pues bueno, no todos hacen bien las cosas. Y yo quiero hacer las cosas bien, así como ustedes. Bueno, por eso mismo, también como método de trabajo, les decía que se esforzaran en no copiar, no plagiar, sino en tomar la información, entenderla y expresarla, aunque sea rudimentariamente, aunque sea con errores, pero solamente así te apropias tú de la información y mejoras tú y tus capacidades. Esto era lo que yo les decía. Es parte del método de trabajo, que ustedes mismos, sin necesidad del asesor virtual, aunque no les califique bien, ustedes nunca, nunca plagien, nunca engañen, nunca echen a perder su vida. Esa es la idea. Ujú. Y por lo mismo, como método de trabajo, les ponía estos dos principios, el que están en verde y en anaranjado. Por favor, Carlos Daniel, ¿puedes leer el que está en verde? Perfecto. Y ahora el que está en anaranjado. Muy bien. Aunque ahorita no te escuché, no sé si son mis audífonos o es porque sí veo que tienes activado el micrófono o no sé qué pasó. Déjame ver. Altavoces. Ay, pues yo veo como que sí. No sé. A ver, ahorita lo volvemos a intentar. Pero esa es la idea, ¿no? Como método de trabajo, absoluta honestidad y alta calidad. Esto es como la síntesis de lo que les decía antes. Método de trabajo, que sean estos dos principios. Y les comparto el pensamiento que está en rojo. Este me voy a callar para que ustedes lo lean. A ver, así cada quien personalmente lo lee, por favor. Václav Havel era un dramaturgo, es decir, un escritor de teatro de Checoslovaquia. Y su patria había sido invadida y avasallada por los rusos soviéticos y estaban muy mal.
estaban en el comunismo muy mal, así como ahorita están los de Venezuela o los de Cuba, así están muy mal. Y entonces la gente ya estaba muy, muy sin esperanza, muy decaída. Y ya se habían acostumbrado a que el gobierno soviético ruso era el que mandaba. Y si les mandaba poquita comida, pues se tenían que aguantar. Y si todos eran corruptos, entonces se tenían que aguantar. Y si la policía los maltrataba, se tenían que aguantar. Y entonces él, como joven, porque esto lo escribió siendo joven, le fastidiaba que su patria fuera así. Y entonces él decía, no, 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 no hay que pensar que dependemos del gobierno o que son los rusos los que tienen el poder. No, somos nosotros. Y por eso escribió un ensayo que se llama El poder de los sin poder. Y en ese ensayo escribió esto. Decía, mira, los gobernantes podrán ser muy, quién sabe cómo y lo que sea, pero lo que sostiene a la patria es tu trabajo minucioso, esmerado y honesto. Esto es lo que sostiene a la patria. Esto es lo que le da esperanza a los que viven contigo. Si cada uno de ustedes fuera cada vez más así, más minucioso, más esmerado, más honesto, ¿qué cara les pondrían sus papás? ¿Estarían contentos? ¿Ustedes creen que sus papás pensarían, híjole, el país está horrible, pero mi hijo o mi hija vale la pena el esfuerzo que yo haga? ¿Lo pensarían sus papás? Yo pienso que sí. Y entonces, ustedes esfuércense por ser así y así van a construir una patria buena. ¿Sale? Eso es parte del método de trabajo que les propongo para la prepa en línea y para adelante, ¿eh? Y en todo lo que ustedes emprendan. Y ya por esto les decía también que evaluaran, en este caso que me evaluaran con rigor. Mira, voy a quitar esta para que se vea todavía mejor esto. Ahí, aquí está. Evaluar permite mejorar. Si no evalúas, no sabes qué es lo que hay que mejorar. Si evalúas, entonces puedes llegar a una alta calidad o pedir una alta calidad. Y aquí, que esto quede muy claro. La alta calidad es lo único digno de ti. Lo único que va acorde a tu dignidad es que todos nos pongamos a trabajar para ti con alta calidad. No te conformes con menos. No te conformes con que haya, voy a ponerme ahora por acá, no te conformes con que haya personas que hagan mal su trabajo y así te sirvan. Por ejemplo, un chofer de transporte colectivo que se ponga a fumar, molestando y dañando la salud de todos los pasajeros. No, 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 no. Tú puedes acercarte y decirle amablemente, por favor, tenga atención para nosotros. Si se lo dices de buena manera, expresando que lo que buscas no es molestarlo, sino el bien de todos y no solamente el tuyo, te va a hacer caso. Y mira, yo viví más o menos a tu edad, yo viví en algunos municipios considerados peligrosos y era muy frecuente que los señores choferes estuvieran ya pues fastidiados de su trabajo y por lo mismo se desquitaban contra los pasajeros. Bueno, en más de 10 años de estar viviendo eso diario,
Solo en 2 ocasiones me contestaron mal. Y yo diario, en cada combi, en cada microbús, yo diario le pedía, por favor, bájele de velocidad, o bájele de volumen, o no fume. No por mí, no porque me moleste a mí, por todos. En la mayoría de los casos que yo lo pedí, los choferes accedieron. Yo entiendo, estaban cansados, estaban fastidiados, pero una cortesía, pidiéndoselos en buen plan, hacía la diferencia. Pero no te acostumbres a la mala calidad, a recibir mala calidad. Y esto que digo de los choferes, pues con mayor razón, sería bueno que lo hiciéramos de los diputados, los presidentes municipales, los delegados, el presidente de la República, todos. Valdría la pena que que nos evaluaras a todos y que nos ayudaras a hacer un trabajo de alta calidad, porque eso es lo único digno para ti. Eso es lo digno de ti. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí es el método de trabajo. Yo agradezco lo que hayas respondido en las encuestas y los cuestionarios de opinión, pero también agradeceré si me puedes escribir tu valoración muy rigurosa, muy honesta, muy franca, y me la mandas por un mensaje para que así me llegue antes. Yo te puedo decir que desde marzo que estaba en este año que nos dieron módulos, llevo 6 años dando prepa en línea, pero en marzo nos dieron módulos. Yo no he recibido las evaluaciones de los módulos de marzo. Entonces, pues, quién sabe cuándo me las manden. Pero si tú me mandas tu propia evaluación en un mensaje, me llega y te puedo atender y puedo mejorar lo que haga falta. ¿Sale? Es una petición personal, así muy, por favor, por favor. Y es libre, no es obligatoria. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre el método de trabajo? Ok. A ver, Carlos, entonces vamos a hacer ahorita una prueba de sonido. ¿Puedes, por favor, ir al icono del micrófono? Vas a ver que allí hay pues, como una flechita hacia abajo, como como un piquito. Si le picas allí, va a aparecer cuál es el micrófono y cuáles son los audífonos que tienes seleccionados. ¿Sí aparece eso? A ver, habla. No, no, no te escucho. Eh, Veo que mueves la boca, pero, pero no. A ver, ¿tú sí me escuchas bien? No. ¿Qué será? A ver, a ver, a ver, ¿puedes volver a hablar, por favor? No, ya cambié. A ver, voy a volver a los anteriores. A ver, otra vez, habla, por favor. Ah, qué cosa. Veo que mueves la boca, pero no te escucho. Mm, ya sé. Ahorita en unos momentos, vamos a terminar esta primera parte, ¿no? De la versión gratuita del Zoom. Entonces, cuando nos volvamos a conectar, vamos a ver si ya se escucha el audio. ¿Te parece bien? Es más, podríamos ya terminarlo desde ahorita. Voy a cerrar y te pido por favor, con toda paciencia, que te vuelvas a conectar en el mismo enlace, ¿va? Ok.
Veamos lo que se nos pide en el foro de integración. El foro de integración, que recordarán, se califica y de acuerdo a la rúbrica es mejor intervenir en por lo menos 4 días para que puedas obtener el mayor puntaje. Y bueno, allí vienen 5 preguntas que hay que responder y todo sirve nada más como un juego de argumentación. El foro de integración es como una práctica de argumentación. ¿Sí lo dije bien? El foro de integración es una práctica de argumentación. Eh, lo importante es mostrar tu habilidad de argumentar atendiendo a las razones del otro. Lo importante es construir. Y por favor, Carlos Daniel, ¿puedes leer cuál es la pregunta detonadora que se nos hace? ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Perfecto. Y entonces tú tendrás que decir eh, cuál es qué es lo que consideras que responde a esta pregunta, ¿no? De avance científico. Para evitar que busquen en páginas poco seguras, les puse en el foro de novedades y avisos un libro que ese está descargado legalmente con permiso del autor y es impresionantemente útil porque vienen avances científicos, tecnológicos y técnicos de toda la historia. Y entonces tú tendrás que ver, bueno, también vienen avances artísticos. Tú tendrás que ver cuáles son los avances científicos para poderlos eh, considerar y tú valorarás cuál es el que te parece mejor y tendrás que decir por qué. Entonces recomiendo que utilicen ese libro que se llama Cronología del Progreso, del autor Gabriel Said. Bueno, pues em, cada quien argumentará respondiendo a las 5 intervenciones que se piden y lo interesante va a ser lo que ustedes pongan en la cuarta intervención, porque lo que se pide es que argumenten con estructura lógica. Y entonces yo recomiendo que practiquen, jueguen a hacer los silogismos, es decir, a poner la premisa y la conclusión, argumentando así qué es lo que les parece como la respuesta más adecuada, ¿no? Premisa, conclusión. Con brevedad, con orden, vas a poder mostrar y practicar esta habilidad que es toda la que se quería que tuvieras en este módulo. Bueno, pero además hay un detalle que hay que tomar en cuenta, que es esto de avance científico. El avance científico se refiere a la mejora del conocimiento. Pero a ver, Carlos Daniel, dime tú, por favor, ¿cuál es la diferencia entre avance científico y el avance tecnológico? Ah, ¿desde mi punto de vista o...? Sí, Sí, a partir de la información que está en la pantalla y luego tu punto de vista. pues el avance tecnológico, como lo dice aquí, mejora de herramientas o instrumentos, es para mí, eh, como lo indica el mismo nombre, una mejora, como por ejemplo cómo ha ido avanzando la tecnología en los celulares. Perfecto. Antes, muy cortos, de ondas muy cortas, ahora puede ser incluso a cualquier lugar del mundo, Ujú, llamadas, mensajes, cualquier cosa. ujú, Y perfecto. el avance técnico es el procedimiento que se ha hecho para el mismo ejemplo de los celulares, pero con una mejor eficiencia del producto para evitar errores en ciertas áreas del mismo. Sí, sí, sí. Y entonces tú ya identificaste muy bien. Avance tecnológico son las cosas, las herramientas, lo que se fabrica. Y avance técnico es el modo de fabricar, el modo de hacer las cosas, el modo de dar un servicio, ¿no? Bueno, pero lo que se nos pide en el foro, ¿qué es?
¿Qué es lo que se nos pide en la pregunta del foro? Disculpe, Ujú, no escuchaba. mm, Dar nuestra opinión de cuál es el mejor avance científico que ha habido en la historia y el por qué. exacto, muy bien. Oye, entonces ¿sería correcto poner allí un avance tecnológico? No, Bien respondido. No sería correcto poner un avance tecnológico. Bueno, ¿sería correcto poner un avance técnico? tal vez como por la mejora de procedimientos para medicinas como en el avance científico. Hay que hacer una diferencia y tú ahorita la acabas de notar. Una cosa es el avance científico y otra cosa es el avance técnico. Y entonces, hay un ejemplo muy bueno y gracias por decirlo. Cuando descubrieron la fórmula de la vacuna, hubo una mejora porque ya conocieron cuál era la mejor vacuna contra el virus, por ejemplo, el de ahorita, ¿no? Eso, dímelo tú, Carlos Daniel, esa mejora en saber cuál es la mejor vacuna, ¿es un avance científico o técnico? De mi punto de vista sería un avance científico. Correcto, lo viste muy bien, muy bien. Y ya que descubrieron cómo era la fórmula, empezaron a ver cuál era el modo más rápido de producirla y el modo Efectivo. de distribuirla. Y por lo tanto, ese modo de producirla y de distribuirla, ¿a qué se refiere? ¿A un avance científico, a un avance tecnológico o a un avance técnico? Avance técnico. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya lo identificaste muy bien y voy a proponerte a ver todavía otros ejemplos para reforzar. Claro. Lo que se nos pide es avance científico. Vamos a ver. La rueda Sí. es un avance de qué tipo? Mm, avance tecnológico. ¡Qué bárbaro! Pues sí, muy bien, lo viste bien. Oye, y conocer la causa del síndrome de Down es un avance de cuál tipo? Científico. Por supuesto, muy bien, muy bien. Oye, y ahora el método para vacunar más rápido es un avance de qué tipo? Técnico. Por supuesto, te digo que hay una habilidad natural allí que hay que desarrollar y vamos a ver. Esa ya, qué chafa, yo no quité la respuesta. Ay, qué despiste. Pero bueno, el Internet es un avance tecnológico, ¿no? Porque es un avance de herramientas, es una mejora de herramientas o instrumentos. Muy bien, vamos a ver. Ya sé, este. Inventar la vacuna contra el SARS-CoV-2, que es el virus de ahorita, ¿no? ¿Qué tipo de avance es? Inventaron científico. Qué bárbaro. Muy bien, sí, correcto. Y bueno, entonces, ya hasta aquí, ¿viste qué es lo que hay que responder, ¿no? Esto en el Sí, foro de integración. Ahora sí, ¿alguna pregunta en relación con el foro de integración? todo ha quedado muy claro hasta el momento. Perfecto, muy bien. Y me parece que sí, esta distinción que hiciste ya entre los tres tipos de avances, que no se menciona mucho esto en los recursos de la semana y por eso es importante enfatizarlos, me parece que lo lograste tú muy bien. Bueno, vamos Sí. ahora al proyecto integrador, cuyo título es Mis argumentos finales. Aquí se pide que hagas un documento a partir de una plantilla, dentro de la plantilla que redactes un ensayo y que también grabes un audio y pongas el enlace para que yo lo pueda escuchar.
Por lo mismo, pues las instrucciones son las que ya se ven allí en la pantalla y que no voy a repetir. Solamente voy a enfatizar algunas cosas. Hay que descargar la plantilla, hay que responder a las 8 secciones o preguntas, hay que redactar el ensayo dentro de la plantilla y grabar un audio de máximo 2 minutos. Máximo es máximo 2 minutos, ¿eh? 2 minutos y 50 ya se pasó. 3 minutos ya es demasiado. 4 minutos o 7 minutos, como algunos han entregado, o bueno, te cuento que hasta 11 minutos, bueno, los he tenido que escuchar completos, ¿no? Pero es demasiado. Con 2 minutos ya se puede responder muy bien lo que nos pidan. Y bueno, el desafío es nada más que lo grabes y que pongas el enlace y verifiques que sí se puede acceder al archivo. Muy bien. Quisiera ahora mostrar más o menos qué es la respuesta posible para cada una de las secciones. En la primera sección se dice, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. El tema es algo general. Puede ser algo como el tema que hemos estado trabajando en las semanas pasadas, como esto de la legalización de las drogas en Droga. general, o de la legalización de la marihuana en particular. Puede ser así como un tema general o puede ser cualquier otro tema. Puede ser ya no la legalización, sino el uso de las drogas. Si es bueno, es malo, es fácil, está bien para la sociedad, etcétera, ¿no? Un tema, así de breve. Este tiene 3 palabras. El tema es algo muy preciso. Puede ser también este tema, que recordarás que se trataba en el primero de los artículos de la actividad integradora 5. Puede ser otro que tú te inventes, como este que está allí. Ese es un tema general, muy concreto, del cual podrías hacer una investigación. Sí. Este es otro tema. Y creo que sobre este vamos a poner otros ejemplos. Déjame ver. Sí, ya. Pero aquí hay algo interesante. Lo que se pide en este proyecto integrador es que tú plantees los elementos importantes para hacer una investigación. No se pide que hagas la investigación. Eso sería pedirte algo de nivel licenciatura. Lo que se pide es que tengas los elementos, que tú identifiques qué es lo importante para hacer una investigación. ¿Sale? Lo básico. Exactamente. Ahora, pensemos que ese es el tema elegido por alguien. En la sección 2, lo que se pide es mucha atención a esta instrucción porque es un poco confusa y hay que leerla hasta el final. Dice, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. A ver, Carlos Daniel, esa instrucción, ¿qué es lo que netamente nos está pidiendo que hagamos? Que pensemos en situaciones, en ciertas situaciones donde la violencia contra las mujeres afecte dichos lugares o la vida de las mismas, a mi criterio, a mi entender. Sí, fíjate que esto que dijiste corresponde muy bien a la primera parte, pero resulta que esta instrucción dice, piensa, piensa, imagínate cómo es la cosa, cómo está el asunto. Pero lo que tienes que hacer, lo que tienes que escribir es plantear y escribir un problema de investigación. Entonces, Sí. aguas en esta sección, porque lo que tú tienes que escribir es la
parte de la realidad en la que enfocarías tu atención para conocer mejor. Ujú. Es decir, lo que tienes que escribir allí es el problema de investigación, lo que uno tiene enfrente para verlo mejor, lo que está frente a la vista para poderlo entender o resolver, el hecho que uno quiere conocer con mayor profundidad. Ese es el problema de investigación. Y eso es lo que hay que poner en la segunda sección. Voy a poner un ejemplo. Pensando en que el tema sea este de la violencia contra las mujeres, un problema de investigación podría ser este. Ya está el tema general, ¿no? Violencia contra las mujeres. Pero hay un hecho que valdría la pena conocer con más profundidad. Esto lo puede pensar cualquier alumno de la prepa en línea. Y ese hecho es el maltrato doméstico. Allí este alumno o alumna quiere enfocar su atención de investigación. Ese sería el problema de investigación. Eso es lo que habría que escribir allí. O dentro del mismo tema de violencia contra las mujeres, podría tratar el hecho, el problema de investigación de la pornografía como causa de abuso contra las mujeres. Y puede ser la pornografía gráfica, que se ve en los periódicos, revistas, películas, series, o también podría ser la pornografía que se escucha en las canciones, como en el reggaetón, en la banda, en varias canciones de banda y en otros lugares, ¿no? Y que denigra a las mujeres y es causa de violencia. No sé si tú lo hayas visto, Carlos Daniel, pero a mí sí me ha tocado ver que de pronto están los niños así chiquitos, cantando cosas que todavía ni entienden y que ya son de falta de respeto a las niñas. Bueno, eso ya es violencia contra las mujeres. Y eso, la pornografía, es causa del abuso contra las mujeres. Entonces, podría ser que alguien eh, tomara eso como un problema de investigación. Y sería muy interesante, por ejemplo, plantearía una hipótesis así, a ver, de veras, ¿la pornografía musical causa violencia contra las mujeres? Y sería muy interesante investigarlo. Bueno, hasta aquí esto del problema, que es la sección 2. Si se entiende qué es lo que hay que poner, entonces, Sí, sí, sí. perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice la sección 3? ¿Lo puedes leer, por favor? En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Perfecto. Y entonces ya, tus 3 renglones, escribes lo que ahí se pide, ¿no? Muy bien. Ah, mira, aquí había puesto otro ejemplo de problema de investigación, el machismo en los medios de comunicación. Uy, esto se ve muchísimo, muchísimo. Prácticamente un clásico. Sí, 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 y es denigrante ver que a las mujeres se les trata menos. Exacto. Bueno, pasamos ahora sí a la sección 3. ¿Puedes, por favor, leer lo que está en el rectángulo verde? Claro. Tu propia perspectiva sobre la importancia de este tema. No copies lo que otros han dicho, no pongas textos de otros. Perfecto, es tu propia perspectiva y hay que aprovechar este espacio de libertad de tu propia opinión, ¿no? Muy bien, De expresión. exactamente. Y de hecho, fíjate, ya desde aquí se va a notar la diferencia entre opinar y argumentar. Esta es la intención del proyecto integrador, que tú tengas experiencia de que se vale opinar, pero cuando la opinión la haces más estructuradita, es mucho mejor. Llegas a mayores profundidades. Bueno, ahora, en la sección 4 lo que se pide es la hipótesis, es decir, la posible respuesta al problema de investigación.
Esto es tan importante que voy a detenerme aquí un ratito. Claro. Esto es información que también ya habrás visto en las otras sesiones de inicio de semana. Y voy a mover esto. A ver. La hipótesis es lo que tú supones que es la respuesta al problema de investigación. Es decir, la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de investigación. Por lo mismo, para hacer una buena hipótesis clara y precisa, antes hay que hacer preguntas. Voy a poner aquí varios ejemplos. Ejemplo de una pregunta. ¿Todas las drogas producen adicción? Esa es una pregunta de investigación. Otra pregunta. ¿Los padres deben estar pendientes de lo que ven sus hijos en la red? Quien quiera investigar este tema puede hacerse esta pregunta, ¿no? Otra pregunta. ¿El gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones? Es una pregunta que los investigadores podrían empezar a discutir y ver si sí, si no, para qué es el gobierno, cuál es su deber, hasta dónde debe llegar y si debe evitar el vandalismo en las manifestaciones. Bueno, supongamos que alguien toma esta pregunta de investigación. Con la pregunta de investigación, ¿todas las drogas producen adicción? Una posible respuesta, es decir, una hipótesis, sería todas las drogas producen adicción. Y quien quiera investigar tendrá que mostrar si eso es verdadero y tendrá que hacer investigaciones y hacer cálculos y estadísticas y preguntar a los que conocen bien del tema. Y si resulta que la hipótesis, así como está redactada, es verdadera, bueno, pues ya podrá concluir su trabajo diciendo, la hipótesis que yo tenía desde el principio de que todas las drogas producen adicción es verdadera. Y entonces ya eso sería la tesis. O bien, caso contrario, si después de hacer una investigación muy bien hecha, resulta que encuentra que no todas las drogas producen adicción, tendría que concluir al final de su investigación algo así como que mi hipótesis había sido que todas las drogas producen adicción, pero ya me di cuenta después de haber recorrido toda esta investigación que no todas las drogas producen adicción. Esta y esta y esta no producen adicción. Sí. Encontrar como conclusión que la hipótesis era falsa es una buena señal de una buena investigación. Para adelantar, les puedo decir que la hipótesis que está allí puesta como ejemplo es verdadera. Todas las drogas producen adicción. Esto lo he visto muchas veces en investigaciones serias, no en blogs como el blog del salmón y otras así, ¿no? Que es que siempre lo citan y lo plagian mucho. No, en investigaciones serias, nacionales e internacionales, todas las drogas producen adicción. Y para salir de ellas es un desgaste de la persona y de la familia horrible. Bueno, ya, hasta aquí el ejemplo. Vamos a poner ahora. ¿Me ayudas, por favor, Carlos Daniel, a leer primero la pregunta y luego la posible respuesta? Por favor. Nada más que mejor abre tu micrófono para que te oigamos. Una disculpa, se me olvidó. Está bien. Por favor. Los padres deben estar pendientes de lo que ven sus hijos en la red. Esa pregunta, ¿cómo se podría responder? Por bien de los hijos, los padres deben de estar pendientes de lo que ven en la red. Muy bien. Una hipótesis, posible respuesta, habrá que verificarla en una investigación cuando sean licenciados. Ahorita nomás hay que plantear hipótesis. ¿Puedes leer, por favor, la otra pregunta? Por supuesto. El gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones. Y una posible respuesta es, El gobierno debe evitar el vandalismo en las manifestaciones. muy bien. Oye, pensando en estos ejemplos, a ver, ¿encuentras algún parecido entre las hipótesis y las preguntas?
Sí, ¿Cuál? que la hipótesis sería, en vez de ser la pregunta, ya el planteamiento general de todo. Me parece que lo has visto muy bien. Y entonces esto mejor lo ponemos aquí para que quede muy clarísimo. Perdón, acabo de decir un error. Muy clarísimo está mal dicho. Para que quede muy claro. Lo que tú has dicho es correcto. Resulta que quien hace bien una pregunta prácticamente ya tiene hecha la hipótesis. Porque la hipótesis es la versión afirmativa de lo que antes fue interrogación. La pregunta es una oración interrogativa. Si esa oración interrogativa la cambias a afirmativa, que es prácticamente quitarle los signos de interrogación, ya te queda una hipótesis. Sí está Sí, bien hecha. Ahora, yo en la sesión pasada y en los espacios abiertos les había propuesto que fueran de menos de 20 palabras para asegurarse que fueran buenas hipótesis. Por favor, ¿me ayudas a contar cuántas palabras tiene esta primera hipótesis? claro. 5. Perfecto, 5 palabras. Menos de 20 y entonces por lo menos, digo, por lo mismo es una buena hipótesis. Y esta segunda hipótesis, ¿cuántas palabras tiene? 17. Perfecto, menos de 20 palabras. Es una buena hipótesis. Y esta tercera, 9. menos de 20 palabras, es una buena hipótesis. Entonces, fíjate que las hipótesis son así y son oraciones afirmativas. Ni siquiera son oraciones, como se diría, condicionales, del tipo, si pasa esto, entonces sucede el otro. ¿No? Es todavía más simple. Bueno, Ok. después de esta cuestión 4 donde hay que poner la hipótesis, lo que se pide es que escribas dos ciencias desde las cuales podrías abordar la investigación. Aquí lo importante es el manejo de los nombres de las ciencias y de los objetos de estudio, es decir, de lo propio de las ciencias. Ayúdame, por favor, a recordar cuáles son los dos tipos de ciencias que hay. Formales y fácticas. Perfecto. Y de las formales, ¿cuáles están? Matemáticas. Lógica, informativa o ciencias de la computación. Exacto. Esas son ciencias formales, ¿no? Pero además están, esto lo voy a hacer chiquito, no, mejor me muevo acá abajo. Además de esas ciencias que acabas de mencionar, están todas las ciencias filosóficas. La filosofía tiene varias disciplinas o varias ciencias que forman parte de ella. Por ejemplo, esta que se llama epistemología o filosofía de la ciencia, esta que se llama ontología o filosofía del ser, o esta antropología filosófica, que es la filosofía que se hace acerca de el ser humano y lo que es el ser humano. Bueno, las ciencias filosóficas también son ciencias y son formales. Esto porque puede suceder que, y también hay otra, no me acuerdo si la puse aquí, no, no la puse, pero hay otra que es la ética. La ética es una ciencia filosófica también, por lo mismo es una ciencia formal, aunque es muy práctica. Pero entonces, puede suceder que alguien elija un tema y encuentre que sería muy bueno que fuera estudiado también por la ética. Por ejemplo, a una alumna de hace un módulo se le ocurrió, cuál era su problema de investigación? La inflación, las causas de la inflación. Y, si no recuerdo mal, ella mencionó también a la ética como ciencia que podía estudiar las causas de la inflación. Y fue muy interesante ver su razonamiento. Pues porque la ética puede ver cuando alguien está especulando con los precios y jugando y todo esto hace que se eleven y no piensa en los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la ética entonces también es una ciencia filosófica y por lo mismo puede ser tomada en cuenta. Ahora, ayúdame a leer, por favor, las ciencias fácticas. Sí.
química, física, biología, historia, derecho, sociología. Perfecto. Estas, no me acuerdo si puse más, no. Estas son ciencias fácticas, ¿no? Y entonces tú podrás elegir y mencionar allí qué es lo único que se pide. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Y ya. Poner los nombres y ya. Luego, algo aquí importante es describir de qué forma, dice, llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Los 4 pasos son, pues, desde que planteaste el tema hasta este momento de las ciencias. La parte interesante de aquí está en la segunda parte de la instrucción. Dice, para tu respuesta recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. Es decir, ahí te están diciendo prácticamente lo que tienes que poner, que es la información que está en estos recursos de la semana. ¿Sí se alcanzan a ver? Sí, sí, Perfecto. Entonces, con la información que tengas de estos 2 recursos, tú reflexiona cómo le hiciste tú para conseguir la información anterior. Y eso lo vas a poner allí, describiendo minuciosamente. Ahora, esto fue la cuestión 6. Ay, ¿qué era lo que se pedía en la 7? Ah, ya. Este es algo muy, muy sencillo, pero delicado. En la cuestión 7 se pide, argumenta tu postura acerca de este tema. Aquí ciertamente se va a notar la diferencia entre la opinión que pusiste antes y ahora la argumentación. La opinión la pusiste cuando mencionaste la importancia de tratar el tema. Ahora sí, vas a expresar tu postura, pero la vas a expresar de una manera lógica, ordenada, con premisas y conclusiones. ¿Cómo ves esto? ¿Sí se entiende? sí, Perfecto. sí. Base a datos, estadísticas y todo eso. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y entonces ya vamos al número 8, que es que plantees 3 argumentos sobre la importancia de este tema. Es decir, en la cuestión 7 planteaste un argumento general. Y aquí, eso que tú estabas mencionando de estadísticas, datos, etcétera, que soportan a tu argumento, aquí lo puedes desglosar, lo puedes desarrollar. Y entonces es como si pusieras, digamos, esto es un ejemplo, ¿no? De que tiene, de un argumento que tiene premisas, 1, premisa 2 y la conclusión. Ese lo pones como argumento 1, luego otro argumento también con premisas y conclusiones en el argumento 2 y luego otro argumento con premisas y conclusiones en el argumento 3. Cada uno de estos espacios debe tener las premisas y conclusiones de cada argumento. Lo que se pide son 3 argumentos. Y se piden esos 3 porque después son los que te van a ayudar a desarrollar tu ensayo en la sección 9. Ahora, en esta sección 9 se dice, se pide que por lo menos en una cuartilla, es decir, una página, desarrolles un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Cuando dice interdisciplinar se está refiriendo a lo que tú mencionabas hace ratito. Eh, Tomas los datos de la estadística, tomas los datos de la ética, tomas los datos del derecho, tomas los datos de la política o tomas los datos de la sociología o de la psicología o de la medicina, ¿no? Y entonces todo eso lo vas integrando en tu mente y lo vas redactando de manera ordenada en argumentos. La idea es que hagas tú la integración que ya se ve aquí en estos rectángulos morado, anaranjado y rojo. Si elegiste este tema y el problema particular era este, y tu hipótesis era esta, entonces ya con esto echas mano de las ciencias que tú hayas elegido
Pueden ser formales, fácticas y en combinación. Y comienzas a escribir. La redacción se va a facilitar si antes ya hiciste los argumentos. Por lo mismo, conviene profundizar la investigación y no quedarnos en la consulta. Ayúdame, por favor, Carlos Daniel, a leer Sí, lo que dice el rectángulo azul. claro. Consultar es buscar información, colectar datos, ¿Y qué es investigar? Ahora en el verde. es buscar las causas, llegar a nuevos conocimientos sumando argumentos, Perfecto. ¿Cuál es más profundo? investigar. Ujú. Y entonces, tú plantearás una investigación, indicarás las profundidades, de manera que eh, puedas, puedas señalar fuentes de investigación y ya no solo fuentes de consulta como las que pueden ser los, ¿cómo se llaman? Los periódicos. Muy bien. Claro. Este esquema ya se los había presentado, que es la estructura de un ensayo que ustedes tienen, por cierto, en un recurso, que precisamente así se llama, estructura del ensayo. Y lo importante aquí es nada más ver que el desarrollo del ensayo puede muy bien contener los tres argumentos, cada uno con sus premisas y su conclusión. Eso es lo que va a contener el ensayo. Lo que ven aquí, voy a reducir esto para que se vea mejor. Lo que ven aquí son cantidades de frases sugeridas. Pueden ser más o menos frases, pero si alguien hace estas cantidades, va a encontrar que con toda facilidad logrará un ensayo muy bien desarrollado en más de una página. Y finalmente, lo importante aquí es también añadir las fuentes eh, en cualquier formato completo. Ujú. Esto es algo que se pide en la sección 9, de manera que es un detalle que no hay que olvidar. Pero me parece que eh, ya hay muchos en este módulo, en este grupo, que ya tienen práctica en la citación con formatos completos. Y de todas maneras, desde la primera semana, seguramente todavía van a encontrar ahí en el foro de novedades y avisos un enlace que les puse a varios materiales sobre el modo de citar. Y se llamaba así precisamente como material extra para citar o alguna cosa así. El valor de citar se llamaba. Muy bien. Por Sí, último, lo que se pide es que grabes el audio verificando el enlace. Sugiero aquí que utilicen un programa muy sencillo que es Vocaro. El programa Vocaro, que se trabaja en línea, no tienes que descargar nada y las grabaciones son bastante buenas. Y como se almacena en la página de Vocaro, entonces ya es una nube. La página de Vocaro ya es una nube y entonces quedaría bien guardada allí. Estarías cumpliendo la indicación de grabarlo en una nube. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta hasta aquí, les pido por favor que la expresen, sea en este momento o en la mensajería de la plataforma. Ah, ya. perfecto. Ya. Muy bien, Carlos Daniel. Pues decía ya lo último, que era que en la página de Vocaro es también una nube y entonces estaría cumpliendo el resguardar el audio en un almacén virtual o nube.
quien lo hiciera allí, ¿no? Por eso lo recomiendo. Pero pues puede ser cualquier otro programa que ustedes requieran. Y entonces, pues te pregunto, ¿hasta aquí se entiende más o menos lo que hay que hacer en el proyecto integrador? Perfectamente claro. Muy bien, muy bien. Si hubiera alguna pregunta, pues ya nada más me escriben en la plataforma y yo intentaré responderlas, ¿vale? Muy bien. Em, en silencio que cada quien lea esta recomendación. Listo. ¿Se entiende esta recomendación? Claro. Perfecto, muy bien. Ahora, ya estamos terminando esta sesión y quisiera eh, mencionar dos, dos temas formativos que me parecen eh, valiosos y por eso se los comparto. Primero, la finalidad de la argumentación. Pareciera que a veces argumentar es como avasallar al otro, tener las técnicas para ganarle, para lastimarlo, para hacerle ver que uno es el que tiene la razón o el poder. Sin embargo, esas no son las Exacto. finalidades de argumentar. Cuando alguien utiliza así la argumentación, provoca muy mal ejemplo. Y es un ejemplo que perdura por los siglos, como sucedió en el caso de Galileo y de algunos representantes de la Iglesia Católica. Digo algunos porque no fue la Iglesia Católica en general. De hecho, podríamos decir, investigando un poco más acerca de Galileo, Galileo era un buen católico. Galileo creía en Dios de acuerdo a toda la doctrina de la Iglesia Católica. Galileo murió confesado y habiendo tomado la comunión. Galileo tenía una hija en el convento. Era buen católico. Y así como lo mencioné en alguna de las sesiones anteriores, era súper admirado Galileo por mucha gente, entre otros, por el Papa de aquella época. El líder de la Iglesia Católica admiraba a Galileo. El asunto problemático fue cuando Galileo publicó una obra en la que ridiculizaba precisamente al Papa. Ahí sí fue muy mala onda de Galileo, porque era como diciendo, bueno, al fin que es mi cuate y aguanta, y ridiculizaba al Papa. Entonces, híjole, ahí se le fueron encima algunos clérigos. Pero entonces, cuando estaban discutiendo, realmente cada uno estaba en su propio canal queriendo vencer al otro. Y ya no era una discusión constructiva, era una disputa. Y cuando se hacen disputas, entonces se hacen para ver quién gana. Siempre es una cuestión de poder. Y entonces algunos eclesiásticos quisieron ridiculizar a Galileo y más bien quedaron mal ellos porque no sabían de la ciencia de Galileo. Y cuando Galileo les respondió, los quiso ridiculizar como ignorantes. Bueno, ambos dieron un pésimo ejemplo que transcurrió en la historia como si fuera una discusión entre la religión y la ciencia. Y todavía hasta hace pocos años, y todavía hay gente que cree que hubo una discusión entre ciencia y religión y que la ciencia y la religión están peleadas. Pues no, realmente no hay pelea. Si la ciencia busca la verdad, la religión busca la verdad, entonces quiere decir que los dos buscan lo mismo, cada quien desde su perspectiva. No debe haber una discrepancia. Bueno, por lo mismo, hay que evitar decir falacias, es decir, hacer mal los argumentos. Las falacias son un tipo de argumento que usan los que quieren vencer
sin convencer. Las falacias las estamos escuchando diario, todos los días por la mañana, en los noticieros, en los mensajes de los políticos, en todo. Falacias, porque quieren vencer sin convencer y ridiculizan al oponente, lo tratan como enemigo, lo humillan, etcétera, ¿no? Eso es un pésimo ejemplo. Nosotros no vamos a hacer así. Sobre todo vamos a evitar argumentar de cosas que ignoramos. A esa falacia se le llama falacia de atinencia. Y si uno no sabe de un tema, pues dice nada más así sencillamente, pues no lo sé, de eso no te puedo decir nada. Voy a investigar, pero pues de eso si no lo sé, pues no tengo por qué andar inventando cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntaron a alguna gente, ¿quieres el aeropuerto o no quieres el aeropuerto? Lo preguntaron a nivel nacional, un aeropuerto que iba a estar en Texcoco, y hubo mucha gente en Chiapas que dijo que no. ¿Por qué? Si no sabían. En fin, evitemos caer en las falacias de los manipuladores. Los manipuladores no quieren nuestro bien, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta esto. La finalidad de la investigación es la verdad. La argumentación da a conocer clara y precisamente lo encontrado. La argumentación que sirve para conocer la verdad con claridad y precisión nos ayuda a construir. Si estos dos personajes hubieran discutido con la intención de encontrar la verdad, nos habrían dado un muy buen ejemplo. Y aquí concluimos esta primera cosa. La finalidad de argumentar es construir. La finalidad de argumentar es construir un ambiente verdaderamente humano, digno para cada persona. Es la finalidad de argumentar. ¿Sí queda claro eso? Sí. Perfecto. Esto se va a poner a prueba en el ensayo y todavía más se va a poner a prueba en todos los diálogos que tengan en prepa en línea y más adelante. Ahora, el segundo punto que quisiera tocar es el valor de las preferencias, los gustos, las orientaciones. Este tema lo toco como conclusión de otras cosas que he estado mencionando a lo largo de este módulo, enfatizando el enorme valor de la persona y el respeto que se le debe. Y al mismo tiempo quiero poner un ejemplo aquí de argumentación, porque van a notar que hay, no me acuerdo si son 2 o 3 argumentos, cada uno con sus premisas, y los voy a ir señalando y al final haré una conclusión. Entonces, esto que voy a exponer ahorita es como si fuera ¿cómo se dice? Un ensayo argumentativo, precisamente, con argumentos, con premisas y conclusiones. Entonces, aquí inicio con este ejemplo. El valor de preferencias, gustos y orientaciones. Primero tengamos muy presente, como si fuera la primera premisa. Nuestros gustos y orientaciones son valiosos solo si respetan la naturaleza humana. Es decir, si nuestros gustos, orientaciones o preferencias no tienen el respeto a la persona, entonces no tienen valor. La segunda premisa es esta. Nuestros gustos y orientaciones no tienen valor si no respetan la naturaleza humana. Repito, la primera premisa fue esta. La segunda es esta. Por lo tanto, nuestros gustos y preferencias valen de verdad si reconocen el valor de cada persona. Si hubiera una persona que dijera, a mí me gusta tirar la basura donde se me antoja, esa es mi opción, mi preferencia, ese es mi gusto,
y deja las zonas públicas como el metro Insurgentes de la Ciudad de México así, pues entonces nosotros le podríamos decir, bueno, pues mira, tu gusto de tirar basura, tu preferencia, pues no vale, no se vale de verdad no se vale. Podríamos nosotros decirle eso, o sea, no tiene valor tu gusto, no tienes por qué hacerlo, porque no reconoce el valor de cada persona. Esto mismo se dice así. ¿Puedes, por favor, Carlos Daniel, leer este rectángulo así medio, este que está aquí? Sí. Primero es el valor de cada ser humano y en segundo lugar, con un valor relativo están los gustos y las preferencias. Gracias, Carlos Daniel. Primero es el valor de lo que allí dice, cada ser humano. Y en segundo lugar, y muy relativamente, están los gustos y preferencias. Esto mismo nos va a servir como premisa de otro argumento. Ahí está, es la misma idea. Primero es el valor de cada ser humano y en segundo lugar, con un valor relativo, están los gustos y las preferencias. Y entonces, esta premisa, perdón, me llevaba a preguntarme, ¿destruir respeta el valor de las personas? ¿Tú qué dices, Carlos Daniel? Sí. ¿Destruir respeta el valor de las personas? Ah, no, perdón, disculpe. No, no. Y entonces resulta, Cada quien es sí, como debe y no debe de intentar eliminar lo que sea el propio ser de cada persona. bien, bien dicho. Y entonces por eso resulta muy extraño que haya personas, por ejemplo, las que marchan el 8 de marzo, que quieren defender el valor de las mujeres, pero destruyen. ¿Cómo? ¿Defienden el valor destruyendo? Eso es incongruente. Si defienden el valor, entonces no destruyes lo que otra persona hizo, o lo que otra persona tiene que reparar, o lo que una mujer tiene que limpiar. En fin, destruir no respeta el valor de las personas. Segunda premisa de este segundo argumento. Inventar el valor de cada persona rebaja su dignidad a los gustos y preferencias de otro. En la imagen se ve a, a una persona pequeña que está siendo agredida por los gritos de alguien mayor, que tiene más poder, más fuerza. Bueno, es como si ese grandote inventara el valor de esa persona, como si dijera, tú vales solo para aguantar mis gritos. Tú vales solo si haces lo que yo te digo. Si no haces lo que yo te digo, entonces te puedo gritar porque no vales. Inventar el valor de cada persona rebaja su dignidad y la pone por abajo de los gustos y las preferencias de otro. Yo quiero gritarte y mis ganas de gritarte entonces son más importantes que tú. ¿Se entiende cómo se rebaja esto? ¿Sí? Bueno, esta fue la segunda Sí. premisa. Puse el ejemplo del grito, de los gritos de los adultos contra los chiquitos, pero también está la denigración de la dignidad que se provoca en la trata de personas. Puede ser para prostitución, puede ser para el transporte de drogas, puede ser para transporte de cualquier mercancía robada. Este tipo de tráfico de personas también rebaja la dignidad. Es como si les dijera el que tiene el poder a los otros, mira, tú vales solo como cosa o como objeto de placer o como transporte. Y ya, tú no tienes dignidad. ¿Por qué? Pues porque a ese que tiene el poder así le gusta. Bueno, tercera premisa.
Poner las preferencias, gustos y orientaciones encima de las personas es violencia. Esto mismo, antes de llegar a la conclusión, lo podemos decir al revés. La violencia se genera por poner las preferencias, los gustos y las orientaciones encima de las personas. Yo no entiendo por qué los políticos se hacen muchas bolas tratando de encontrar disque, como si buscaran de verdad, las causas de la violencia. La causa de la violencia es poner las preferencias, los gustos, las orientaciones encima del valor de las personas. De estas tres premisas se obtiene una conclusión. Inventar por gusto o preferencia lo que una persona es produce violencia. Desde el grito al chiquito hasta lo que hemos estado viviendo en nuestro país, desafortunadamente, en los últimos días. Todo tiene la misma causa. La misma causa, que es decir, yo sí puedo hacer lo que se me antoja. Yo sí me puedo pasar el alto. Yo puedo más que tú. Yo sí te puedo robar. Yo sí te puedo sacar provecho. Yo sí puedo abusar de ti, porque puedo más que tú. Ese es el origen de la violencia. Como estos dos personajes son políticos de un estado, no sé si tú los conoces, Carlos Daniel. No, no lo vemos. ¿No? Bueno, los pongo aquí porque fueron súper conocidos. Este era el gobernador del estado de Veracruz hace 2 sexenios, creo. Esta es la esposa de este gobernador. Y los dos fueron súper ladrones. Esto está dicho por la ley. Este cuate está encarcelado. Es de los pocos políticos encarcelados. Lo tratan bastante bien en la cárcel porque pues tiene amigos. Bueno, los dos decían, yo merezco la abundancia. Y se dedicaron a robar a la gente de Veracruz. Bueno, ellos pusieron sus gustos, preferencias y orientaciones por encima de las personas y por lo mismo provocaron violencia. Una injusticia enorme que ahorita está eh, quitando muchas vidas. Pero también sucede así, porque no solamente se trata de poner como los gustos, sino decir mi gusto debe ser respetado y ya, y es mi antojo. No se vale. Eso es violencia. Igual que esto. Yo quise manifestarme y tú te aguantas a que yo rompa. Son daños que faltan al respeto a los demás. Bueno, yo no podría preguntarse, de verdad, hay seres humanos que valen más que otros, que tengan más derechos que otros? ¿Tú qué dices, Carlos Daniel? No, al Pues final todos somos lo mismo. todos somos iguales en derechos, todos somos seres humanos. Por eso, poner las preferencias, gustos y orientaciones encima del valor de los demás es violencia. Y si no queremos violencia, entonces tú ayúdame a sacar la conclusión. Si no queremos violencia, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que velar por el bien de los demás, pero no dejar nuestro propio bien aparte de igual. Lo has dicho bien. Es decir, nunca poner nuestros gustos y preferencias y orientaciones encima de los demás. Muy bien. En síntesis, que esto sería como la integración de los dos argumentos anteriores. Si queremos evitar la violencia, y una causa de la violencia es poner los gustos, antojos o preferencias encima de la realidad, entonces debemos reconocer y respetar la realidad, los hechos, la verdad. Esto es así como la conclusión final de todo el ensayo argumentativo que estuve tratando de desarrollar. Esta es la tesis que se deriva de esa conclusión. La finalidad de la argumentación
es el diálogo para construir. Con esta idea, con esta tesis, termino esta sesión y también les invito a trabajar mucho en esta última semana para apropiarse de los conocimientos y desarrollar todas sus habilidades con la finalidad de construir. ¿Te parece bien, Carlos Daniel? Claro, Perfecto. excelente. Porque, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, Pues fíjate que entonces este tipo de personas, así como eres tú, es lo que necesitamos. Personas mejor educadas y no solo más instruidas. Si tú terminas de este módulo más educado, y si terminas la prepa en línea más educado y no solo más instruido, entonces vas a servir de veras a nuestra patria. Vas a ser un lugar bonito, más humano, y vas a provocar alegría entre todos los que te rodean. ¿Estás dispuesto? claro. Muchas Perfecto. gracias. No, no, pues gracias a ti. Y vamos a ponerlo a prueba, porque ahorita en la cena, ¿qué pasaría si tú dijeras, mamá, yo lavo los trastes? ¿Qué cara va a hacer tu mamá? Bueno, no pondría cara de sorprendida porque siempre lo hago, Ah, perfecto, qué maravilla, pues con razón obviamente. hay tanta paz en tu casa. Sigue siendo así, generoso, fuerte, ¿sale? Muchas gracias. Muy bien, Carlos Daniel. Pues estoy a tu servicio. Entonces, si tienes alguna pregunta, comentario, ahorita o durante la semana, me lo escribes, ¿sale? Por supuesto. Muy bien. Y pues te agradezco mucho que hayas estado aquí. También agradezco a quienes estén viendo la grabación hasta este momento. Em, Seguimos en comunicación. Y pues que pasen muy buena noche. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Tengo buena semana. Gracias. Nos vemos. Igualmente.